GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Decio Machado, él es analista y consultor político. Tenemos varios temas para tratar en esta noche con nuestro invitado. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Galo, amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este miércoles 17 de marzo del 2021. Hoy día vamos a hablar de política, de elecciones, y vamos a hablar de este tema que nos tiene, pues, preocupado a todos los ecuatorianos, para lo cual he invitado a Decio Machado. Él es analista y consultor político, y nuestro tema es: el país demanda propuestas y no maquillaje político electoral. Ese es el tema de hoy día que vamos a tratar con nuestro invitado. Decio, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está? Buenas noches, un saludo a Galo, a ti, Fernando, y a todos los escuchas. Muy bien, el día de ayer comenzó oficialmente la campaña de la segunda vuelta electoral con miras al día domingo 11 de abril, donde se elegirá al nuevo presidente de la República que reemplazará al actual, al que se va, o se fue hace rato ya, en la práctica, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Pero este inicio de campaña se dio luego de un tira y afloja, luego de entredichos, luego de dudas respecto a los resultados electorales. Decio, ¿cómo pesará el tufo de un fraude electoral en la segunda vuelta que comenzó el día de ayer? Bueno, yo creo que la situación que tenemos en este momento, Fernando, no le beneficia mucho a Lasso. Voy a intentar ser muy rápido en esto. Quiero decir que la estrategia de Lasso, evidentemente, en la segunda vuelta era aglutinar bajo el clivaje correísmo-anticorreísmo todo lo que no sería correísmo o que no querría que volviese, digamos, la continuidad del gobierno anterior, y, digamos, con la lógica de esta especie de penumbra, es decir, sobre cómo quedaron los resultados electorales y el sentimiento de muchos ecuatorianos de que ha habido fraude electoral, es decir, lo haya habido o no, existe un sentimiento, digamos, sobre todo entre los votantes del Pachacuti, fundamentalmente, es decir, de que deberían haber sido ellos quienes estuviesen en segunda vuelta. Esto hace, evidentemente, que la transferencia de voto, esa transferencia de voto que buscaba Lasso de estos sectores, se complique, porque si ha habido un fraude electoral o si la gente piensa que ha habido un fraude electoral, evidentemente ese fraude electoral lo ha hecho quien se ha beneficiado de ello, y en este caso sería Lasso, ¿no? Pero en todo caso, a pesar de que el señor Arauz ganó la primera vuelta, este tufo también de alguna manera sí le afecta, o al menos sí le impregna en alguna medida. Bueno, se utilizó el discurso de que, y lo hizo Yacu públicamente, de que esto era un acuerdo, digamos, que se estaba dando una trama, digamos, corrupta en el CNE, es decir, con, digamos, un acuerdo entre Lasso y Correa, ¿no? Porque se utilizaba la figura de Correa en este caso, pero yo creo que eso es difícilmente creíble, ¿no? Es decir, me da la sensación de que la gente esto no lo interioriza tanto, sino más bien, es decir, vuelvo a repetir, ¿quién salió beneficiado? ¿Quién está en segunda vuelta? Entonces, el que no hubiese estado sería Lasso, es decir, suponiendo que hubiese pasado Yacu, y por lo tanto es de presuponer que que Lasso sería el responsable, en el caso hipotético para los que piensan que existe este fraude, de dicho fraude. Vuelvo a repetir, además sabemos que el CNE, ha habido personajes que han tenido un protagonismo fuerte durante este conflicto, y entre esos personajes ha estado fundamentalmente el consejero Pita,
Huella, un consejero vinculado a Creo, es decir, el consejero, la Diana Tamaín, que es una persona a la que se le ha, digamos, acusado durante toda su gestión de tener, digamos, connivencias con el Partido Social Cristiano, un partido que está en alianza con Lasso, y por lo tanto yo creo que más bien quedaría ahí la huella de, digamos, esa hipotética fraude electoral, si es que, o sea, para los que creen, como vuelvo a repetir, de que eso ha existido como tal, ¿no? Claro, porque el beneficiario directo del señor Guillermo Lasso de estas denuncias, de estas sospechas de fraude electoral, tú nombrabas a dos miembros del Consejo, yo nombraría también al señor Cabrera, que él es directamente militante del Partido Social Cristiano, y el señor Verde Soto es aquel que en momentos determinados importantes sale de clases, abandona su puesto, ¿verdad? Ese también tiene su peso, ¿verdad? Tiene su peso, pero hay que también recordar que Verde Soto es un claro anticorreísta, es decir, ideológicamente hablando. Entonces, en este sentido, a lo mejor no está alineado o no ha estado alineado políticamente, digamos, a las posiciones más conservadoras. Él más bien tenía vinculaciones con la izquierda democrática en su momento, hablo de tiempos atrás. Es decir, pero lo que sí está claro es que sus expresiones han sido permanentemente, tanto como vocal del Consejo Nacional Electoral como antes de ser vocal, es decir, claramente anticorreístas. En este sentido, como digo, más bien la trama parecería que en esa hipótesis de un posible fraude electoral estaría en torno a la figura de Guillermo Lasso más que sobre la figura de Andrés Arauz en este caso, ¿no? No sé si la señora consejera Esther Acero se salva por su silencio y por sus vacaciones que pidió en último momento. Bueno, en todo caso, esas sospechas, de estos rumores, de estas dudas, un poco arrastrará también ya a la legitimidad del próximo gobierno, Decio. Bueno, eso es lo que nos está diciendo ahora mismo el discurso de Yacu Pérez, una vez que ya el Tribunal Contencioso Electoral ha dictaminado, es decir, que no había lugar a la apertura de urnas, es decir, el discurso, la narrativa de Yacu, es decir, que es el que ha salido afectado de esto, es evidentemente que el próximo gobierno será ilegítimo y que pesará sobre una legitimidad, pero hablemos claro, quiero decir, el país está en una situación terrible, el gobierno de Lenín Moreno ha sido peor que las 7 plagas bíblicas estas de Egipto, y en este sentido yo creo que la gente lo que quiere es soluciones. Si el próximo gobierno, sea de quien fuere, empieza a funcionar y hacer política pública, es decir, de verdad, es decir, y de alguna forma destrabar esta situación de parálisis permanente en la que se encuentra el país desde hace mucho tiempo, digamos, yo creo que estos discursos de legitimidad se van a ir, es decir, que no creo que la gente se quede con eso en su cabeza, sino que la gente lo que quiere son soluciones, porque estamos en una situación crítica, digamos, la mayoría de la gente de la sociedad ecuatoriana. Ya, hay que recordar, Decio, que el 45% de los votantes del 7 de febrero no votaron ni por el señor Lasso ni por el señor Arauz. Entonces, cuál será la tendencia, la temática que debe primar o primará en esta segunda campaña electoral con miras a las elecciones? ¿Cómo cautivar los candidatos finalistas? ¿Cómo cautivar a ese 45% para tener los votos suficientes para llegar al poder? Claro, la disputa está ahí, efectivamente la disputa está en captar, tanto por un lado como por otro, digamos, el voto de estas, fundamentalmente del Pachacuti y de Izquierda Democrática, o de Yacu Pérez y de Javier Herbas, es decir, que son, digamos, donde está el caudal, digamos, ¿no? Es decir, para poder ganar en la segunda vuelta. Yo creo que esto forma parte de las estrategias electorales y evidentemente ya hemos podido ver algo de esto, digamos, en la fase previa al día de ayer, que se oficializó, es decir, el arranque de la segunda vuelta, pero hablemos claro, es decir, los dos candidatos han estado haciendo campaña electoral de una forma o de otra, es decir, durante todo este periodo, digamos, este impasse que hubo entre el 7 de febrero y el día de ayer. En este sentido, yo creo que, digamos, ya se atisban algunas cosas. Hay mensajes muy concretos para targets, digamos, sociales, segmentos sociales, es decir, que se identificaron, digamos, por lo menos por un sector mayoritario con esta
estas dos candidaturas. Estoy pensando en la gente más joven, es decir, en gente con, digamos, sensibilidad ambiental, es decir, en minorías de étnicas, minorías también de orientación sexual, LGTBI, cosas de ese tipo. Hemos visto que incluso Lasso, ¿no?, que sería la figura como más resistente por su historia, por su ideología, por sus formas, etcétera, para comunicar con estos sectores, lo está haciendo. Es decir, estamos asistiendo, digamos, a una performance, una transformación, es decir, del Lasso de la primera vuelta y del Lasso que conocemos históricamente desde que el 2013 empezó a hacer política a la fecha de hoy. En el caso de Arauz también hay un potencial en el discurso ambiental que no había en la primera vuelta, es decir, que estaba más basado en lógicas económicas, y en este sentido me parece que lo que hemos visto en estos días, es decir, nos permite ver por dónde va a ir la campaña electoral. Efectivamente, están intentando capturar estos votos que son votos que no eran de ellos y que ahora tratan de sumarlos a su candidatura, evidentemente, ¿no? En todo caso, intentar cautivar a los electores de Yacu Pérez, que no son solamente el sector indígena, el sector campesino, porque hay sectores sociales, sectores urbanos y diversidad, y al sector de Herbas. O sea, pero se corre el riesgo de que de pronto no se cautive, sino que se ridiculece, se caiga en la ridiculez de eso. Bueno, yo creo que algo de eso está pasando, ¿no? Es decir, que de alguna forma el ver, digamos, al propietario del segundo banco más importante del país disfrazado de, no sé, de turista en Miami o algo así, es decir, estas americanas blancas, las deportivas rojas, en fin, o sea, intentar cambiar a un candidato, o sea, de lo que realmente es, digamos, es una cosa no aconsejable en el manual de consultor político. Quiero decirte que te puede salir bien, pero digamos hay un alto índice de posibilidades de que eso no conecte, es decir, de que realmente el votante de Lasso que vota por un Lasso, es decir, al que le convence, ahora no está encontrando a ese Lasso, está encontrando otra cosa diferente y por lo tanto esto le genere dudas. Es decir, y al mismo tiempo puede ser que esta transformación digamos, tampoco conecte con los sectores a los que pretende conectar, porque es difícil de creer, ¿no? Es decir, porque es una cosa que sucede en 15 días y no tiene nada que ver con el recorrido anterior, digamos, de este candidato. En el caso de Arauz, la cosa puede ser un poquito más fresca, porque el candidato es más joven, es decir, es menos conocido, por lo tanto no hay una trayectoria atrás que la gente conozca, pese a que haya sido ministro del gobierno de Rafael Correa, es decir, no tenía una penetración de imagen en la sociedad y por lo tanto, digamos, si hay algún tipo de mutación o ajuste de su imagen para intentar captar estos votos, eso puede pasar más desapercibido. El caso del señor Lasso me parece como bastante más complicado. No sé qué pensarán los socios del Club Rotario, es decir, del cual él tiene una placa en su homenaje, es decir, con respecto a este Lasso que estamos viendo ahora. En todo caso, los consultores políticos, los asesores tanto de Arauz como del señor Lasso, son una especie de cirujanos plásticos, van simplemente dando forma u otra forma a la epidermis, sí, pero en el fondo son los mismos. El señor Arauz pertenece al grupo de Correa, tiene un pasado y un estigma que me imagino que va a ser difícil a él, por ejemplo, tener una identidad propia y salirse, por ejemplo, de las acusaciones de 10 años de corrupción y autoritarismo que se le imputa al presidente Correa y al señor Lasso el asunto de banquero, el feriado bancario y ahora mismo el haber sido cogobernante con Moreno y todos sus desastres. ¿Cómo podrán hacer para un poquito que dure más allá del 7 de abril esa cirugía plástica de los asesores del uno y del otro? Bueno, yo creo que una cosa que sería muy interesante en este momento sería que ambos candidatos nos dijesen al conjunto de ecuatorianos cuál sería la composición de su gobierno, es decir, en el caso hipotético de que llegasen a Carondelet. Me parece que eso sería una forma también de entender, es decir, si realmente estos maquillajes, es decir, realmente se corresponden con la realidad o, como tú bien indicas, es decir, forman parte de una especie de acción teatral, es decir, para encandilar a los electores ecuatorianos. Es decir,
si tuviésemos esa composición del gobierno, podríamos saber si el gobierno de Lasso va a ser un gobierno corporativo conformado por empresas o por viejos dinosaurios de la política ecuatoriana vinculados al sector económico y especialmente a la banca, que es un fuerte riesgo que tenemos con él. Y en el caso de Arauz podríamos ver si realmente estamos asistiendo a una regeneración, es decir, de lo que sería el progresismo ecuatoriano, o si nos vamos a encontrar nuevamente con las mismas figuras, digamos que de alguna forma estuvieron protagonizando los gobiernos de Rafael Correa durante la década anterior. En este sentido, me parece que sería un buen síntoma, es decir, que ambos candidatos nos dijesen, por lo menos, nuestros ministerios estratégicos estarían conformados por estas figuras y ese es nuestro compromiso con la sociedad. Eso nos permitiría ver más allá, digamos, de lo que es el telón teatral en el que estamos asistiendo en este momento, Fernando. Claro, porque sabríamos hacia dónde se dirigen, hacia dónde van apuntando sus intereses y cuáles están detrás de ellos. Entonces, es una buena idea y eso debería un poco la gente presionar para que digan, a ver, ¿quién va a manejar economía? ¿Quién va a manejar el asunto de petróleo? ¿Quién va a manejar un sinnúmero de áreas estratégicas que tiene el Ecuador? En todo caso, hay un tema importante. El asunto del debate del día domingo, el domingo hay un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Ese debate podrá ser decisivo, podrá dar algunas pautas, podrá dar algunas pistas, tomando en cuenta, volviendo a 1984, cuando Rodrigo Borjo en la primera vuelta ganó la primera vuelta, pues, y se fue al Caribe a descansar, y al regreso el debate, Febres Cordero dicen que por eso le ganó. ¿Qué piensas tú? ¿Qué perspectivas, qué percepción habrá de este debate del próximo domingo? Bueno, otra máxima del manual de consultor político, de consultoría política, es que es no cantar victoria antes de tiempo. Es decir, ninguna campaña electoral está ganada hasta que se haga el recuento de los votos. Y en este sentido me parece que marcarse triunfalismos antes de tiempo es una cosa que opera de forma muy habitual de manera negativa. Respecto al tema del debate, yo creo que, digamos, asistimos a dos candidatos en los que se puede discutir cuál es el porcentaje, porque no está claro, es decir, de ventaja que tiene uno sobre otro, pero digamos el que está por delante en este momento es Arauz y el segundo es Lasso. Eso nos han dicho las dos encuestas públicas que han salido, digamos, en estos últimos días y, digamos, en este sentido, el que está segundo es el que tiene que intentar ganar la pelea. Al que va primero con empatar le vale. Voy a hablar en estos términos así un poco futbolísticos. Deportivos. Quiero decir con esto de que yo entiendo que en este debate asistiremos a un Guillermo Lasso que debería ser, o al menos es lo previsible, es decir, estratégicamente más agresivo de lo que sea Arauz. Posiblemente nos encontremos con un Guillermo Lasso que recuerde cosas del pasado del gobierno de Correa que no gusta a la gente, es decir, y que intente articular, digamos, esta lógica de frente anticorreísta y él como salvador democrático para evitar, digamos, este manoteído discurso de que el Ecuador se convierta en Venezuela o este tipo de cosas, ¿no? O que nos quiten las cuentas corrientes, es decir, o que se gasten los ahorros de los bancos o que desfalquen al Banco Central o este tipo de discursos que ya hemos estado oyendo ahora y que hablemos claro, es decir, son discursos electorales que no se corresponden a la realidad. Es decir, en este sentido me parece que asistiremos a un Lasso de estas características. Yo creo que habrá que ver cómo reacciona Arauz en esto, es decir, habrá que ver si Arauz lo que mantiene es la serenidad e intenta hacer esta cosa más jovial, que parece que es lo que está haciendo en este momento, y como más de buena onda, ¿no? Superador de odios, es decir, planteando estas cosas de que el odio pasó de moda y este tipo de discursos que estamos oyendo en los últimos días, o si en un momento determinado, ante algún ataque de estas características, es capaz de también generar un golpe de contraofensiva. Al fin y al cabo, Lasso tiene un rabo de paja importante, es decir, el ministro de Finanzas de este gobierno es el candidato de su aliado estratégico, digamos, en campañas electorales. Estoy hablando de Mauricio Pozo. Y así podríamos recorrer varios de los políticos que han formado parte, digamos, del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, que esta complicidad entre Lasso y Moreno es una cosa que se puede destapar en el debate y, evidentemente, nadie quiere estar con Moreno porque Moreno es una pareja de baile muy fea ahora mismo en este país, ¿no? ¿Tú crees que, Decio, que en 21 días que resta para la campaña electoral, ¿sí?, de hoy hasta el próximo 8 de abril, podrán ellos limpiar su imagen de banqueros,
de feriado bancario, de cogobierno, y Arauz podrá limpiar la imagen del asunto del autoritarismo y la corrupción de Correa. ¿Tú crees que puedan limpiar esa imagen estos dos caballeros? Yo creo que no. Es decir, y creo que no les... a ver, quiero decir, ellos pueden amortiguar cosas, es decir, que aparecen como negativas, pero no creo que puedan transformarse, digamos, en otra cosa de lo que realmente son. Y es ahí donde creo que se equivoca la campaña, fundamentalmente la campaña de Lasso, los estrategas de la campaña de Lasso. En este sentido, me parece que, pues esto es una opinión personal, evidentemente, yo creo que no se trata tampoco de transformarse en otra cosa, sino de que hacer que estos negativos, que significan las cosas negativas que ven sobre los recorridos de estos candidatos o lo que tienen detrás, tengan el menos peso posible. Lasso nunca se quitó el estigma de banquero en la segunda vuelta del 2017 y, bueno, hubo una diferencia de muy poco margen con Lenin Moreno, es decir, y por eso no ganó. La gente votó a Lasso porque le parecía que era lo menos malo, no porque le hubiese, digamos, enamorado o ilusionado el programa político de Lasso. Lasso, de hecho, en la primera vuelta sacó el 20%, es decir, sacó 700.000 votos más de los que había sacado en el año 2014. Quiero decir con esto cuando había muchos más electores y un desprestigio ya del correísmo. Quiero decir con esto, Fernando, de que yo creo que van a jugar a esto. Me atrevería a decirte que en números esto está de la siguiente forma, es decir, posiblemente en una diferencia entre 6 y 10 puntos entre ellos, es decir, más o menos, con una cierta ventaja del candidato correísta en este caso, que fue el que más votos sacó en primera vuelta, es decir, se están disputando el 30% de votos restantes, es decir, ese 30% de votos restantes, quizás la mitad sean votos nulos, es decir, se estarían, digamos, disputando en este momento el 15% de votos. Con ese 15%, es decir, el que los tenga gana. Ahora hay que ver cómo se reparten, ¿no? Para ganar esos votos, ese 15% que tú más o menos calculas, ¿será suficiente las redes sociales, los TikTok? ¿Será suficiente el puerta a puerta? ¿Cuál debería ser la estrategia que van a utilizar los dos candidatos finalistas para un poco enamorar? No necesariamente con propuestas reales, concretas, fiables, sino simplemente con una campaña como cualquier producto bien envuelto. Yo creo que hay territorios que ya están claramente demarcados, ¿no? Es decir, hay sectores de costa que están claramente identificados como de voto correísta. Estoy pensando en Manabí, por ejemplo, en menor medida, pero también Amplio, Guayas, cosas de ese tipo. Hay votos, es decir, o territorios que se han identificado claramente con Lasso. Y hay territorios que se identificaron con Yaku y con la ID. Uno de los que se identificó con la ID fue Quito, o Pichincha en concreto, y con Yaku el Azuay. Y digo porque son dos bolsones electorales importantes. Y me parece que vamos a ver a estos candidatos, es decir, viajar a estos territorios permanentemente, seleccionar muy claramente lo que le queda en estos 20 y tantos días, es decir, a dónde van a ir a visitar. Es decir, van a visitar los territorios donde hubo un voto que no era de ellos, es decir, pero que es ese voto que ahora no está, el de la ID o el del Pachacuti. Eso significa la Sierra Centro, significa Azuay, como te decía anteriormente, significa Pichincha, etcétera. Es decir, y ahí se van a intentar llevar ese voto de estos candidatos que ya no están. Es decir, ahí los vamos a ver en territorio. Lo otro va a ser redes sociales. Y bueno, ya estamos viendo las redes sociales, ¿no? Debo decir que algunas bastante ridículas. Es decir, que el candidato Herbas, a través del TikTok o del Twitter, especialmente del TikTok, llegase a conectar con sectores jóvenes, no significa que lo puedan hacer otros candidatos. Herbas no conecta solamente por el TikTok. Él conecta con un tipo de mensaje y un tipo de imagen, es decir, que transmite a través del TikTok y que cala en un sector. La imagen de Herbas no tiene nada que ver con la imagen de Guillermo Lasso y tampoco con la de Arauz, es decir, pero mucho menos con la de Lasso. Y quiero decir con esto de que no por repetir la jugada en el TikTok va a tener los mismos resultados estos candidatos que los que tuvieron otros que tuvieron más fortuna en ese sentido. Y yo creo que ahí estamos asistiendo, digamos, a cómo se intentan repetir estrategias y eso posiblemente no tenga la rentabilidad que esperan los estrategas de estas aristas estratégicas de la campaña. Esta noche de miércoles 17 de marzo del 2021 estamos conversando con Decio Machado, analista político y consultor. Decio, en todo caso, el anuncio en principio de la CONAIE del voto nulo ideológico y que el próximo martes anunciará el Pachacuti luego de una reunión que a lo mejor
también anuncien de pronto el voto nulo. La Izquierda Democrática no se ha pronunciado el señor Herbas directamente por uno u otro candidato, pero también andan por el voto nulo. ¿El voto nulo no tendrá algún peso? Y ahí va otra vez mi pregunta, un peso que legitima al próximo gobierno. Bueno, depende del porcentaje de voto nulo que haya, evidentemente. Yo creo que el voto nulo posiblemente se mueva en torno al 15%. Nulos y blancos, históricamente, en las elecciones ecuatorianas se han estado manejando en el 17%. Yo creo que en este caso habrá que ver cuántos blancos hay, pero el voto nulo, digamos, ideológico, que llama la CONAIE, que yo voy a decir que el voto nulo ideológico será el de la CONAIE, es decir, pero hay un voto nulo de gente que no es tanto ideológico, sino más bien de gente que lo que dice es que no me gusta ni este, y no les voy a votar. Entonces, en este sentido, ese voto posiblemente se mueva. Y yo no creo que vayamos a asistir a un indicador de voto nulo muy diferente del histórico del Ecuador. Lo digo con toda honestidad. Me parece que, a pesar de estos llamados al voto nulo, la gente, es decir, quiere soluciones. Y uno no encuentra soluciones en el voto nulo, es decir, las encuentra optando por un candidato u otro, o optando contra un candidato u otro. El voto de Lasso que crezca en esta segunda vuelta posiblemente sea un voto de gente que no quiere al correísmo, no al que Lasso, digamos, ilusionó. Y el voto que crezca de Arauz en esta segunda vuelta seguramente sea lo mismo, el voto de gente que no quiere, digamos, un gobierno bancocrático, es decir, pero no significa que con ello Arauz les haya ilusionado y les haya convencido de que va a hacer un gran gobierno. Esto es lo que va a pasar en la segunda vuelta, es lo que pasa siempre en la segunda vuelta, es lo que pasó en el 2017 en la segunda vuelta también. En todo caso, la sospecha, las dudas de fraude pueden persistir para la segunda vuelta y con los resultados, el perdedor de pronto va a decir, me robaron, me hicieron fraude. ¿Cómo salirse de ese fantasma, de ese cuco de los fraudes que recurrentemente, históricamente se habla en el Ecuador? Sí, recordemos que en el 2017 tuvimos a Andrés Páez queriendo incendiar Quito en frente al CNE, con algunos militantes de Creo y otros del MPD en aquel momento, es decir, apoyando ese tipo de estrategias. Es decir, nunca se presentó un documento que demostrase el fraude en el 2017. Es posible que hoy, en el 2021, es decir, el candidato que pierda también diga que, digamos, hubo fraude. Tendrá que demostrar el fraude. Es decir, que es lo que no hizo Lasso en ningún momento en el 2017 y es lo que, de alguna forma, tiene coherencia si planteas esto. Yo diría que incluso documentalmente lo que ha presentado Yaku, es decir, digamos en esta primera vuelta, tampoco demuestra el fraude, demuestra inconsistencias en las actas, pero no un fraude. Entonces, quiero decir con esto de que, digamos, bueno, vamos a ver qué pasa en el 2020, ahora en la segunda vuelta. Efectivamente, yo creo que sí existe un riesgo de fraude, hablemos claro. Quiero decirte, sí existe un riesgo de fraude porque yo creo que hay muchos sectores que han cogobernado o han estado, digamos, vinculados de alguna forma, es decir, al ecosistema que se generó a través de este actual gobierno, que tiene unas fuertes resistencias a que gane Arauz. Entonces, en un momento, o sea, que vuelva al correísmo, es decir, por todo lo que les puede significar de impacto. Y en este sentido, digamos, esa sombra podría estar ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que por respeto al conjunto de la ciudadanía ecuatoriana, a la sociedad en su conjunto, al sistema democrático, al sistema de partidos y a la institucionalidad nacional, es decir, a nadie se le ocurra hacer trastadas. Podrá pasar algo en la junta, en la mesa o en la junta electoral de tal sitio, podrá haber alguno que haga cualquier trastadita en alguna provincia, pero esperemos que no haya, digamos, un complot, digamos, a nivel nacional como para poder, digamos, atentar contra la decisión popular, porque eso sería terrible. Y cuando digo terrible me refiero a que eso significa muertos en las calles, movilizaciones, desestabilización social, etcétera. O sea, no ayuda en nada al país más allá de posicionamientos ideológicos a favor o en contra de uno u otro. Llegado el 24 de mayo se posesiona el nuevo presidente y dice, ¿y ahora qué hago? Porque se le cae el maquillaje que le hicieron los asesores. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo cumplo lo que dije? Entonces, ahí nos viene la reacción social porque no se va a cumplir lo que han ofrecido a última hora. Porque de pronto aparecen buena gente, generosos, humanistas, antimineros, por el agua, por las demandas de género, pero
el 24 de mayo ya se les puede caer el maquillaje y aparecer como son y los intereses que representa cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, yo creo que el pueblo, la sociedad ecuatoriana tiene, digamos, una fuerte incredulidad con respecto al sistema político nacional en este momento. Es decir, que gane Arauz, gane Lasso, digamos, no van a llegar con un fuerte nivel de credibilidad. Es decir, la sociedad ecuatoriana siente que los políticos están por allí y los problemas están aquí. Y los políticos están haciendo sus cosas, pero los problemas de la gente son los problemas de la gente y los políticos no los solucionan. Eso es el sentimiento que existe hoy. Si no fuese el voto obligatorio en el Ecuador, hay estudios que demuestran de que se hubiese abstenido en la primera vuelta en torno al 60% o más de electores si el voto no fuese obligatorio. Eso significa que no hay credibilidad en los candidatos ni en el sistema electoral. En el propio CNE nadie tiene confiabilidad en él, lo tenemos en múltiples encuestas, eso visto. Y por lo tanto, digamos, estamos en una situación complicada. Es decir, es una responsabilidad del próximo presidente de la República, sea quien fuere, es decir, volver a generar esa confianza que se ha perdido en el establishment político por parte de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que efectivamente, como tú bien indicas, el reto va a estar el día que se sienten en ese sillón, el día 25 de mayo, el que sea, ¿no? Porque el que sea va a tener que hacer que las cosas sean como ellos dijeron que sean, o por lo menos deberían, si no quieren repetir lo que ha hecho este gobierno. Hemos asistido a promesas de $1.000 a 1 millón de familias, hemos asistido a promesas absurdas como hacerle girar a la Virgen del Panecillo, hemos asistido a todo tipo de chabacanerías en esta campaña electoral, unas más serias, otras menos serias, es decir, en la captura del voto. El país tiene problemas fundamentales, es decir, el sistema está roto, estamos a punto de ser un estado fallido, es decir, el sistema económico está en quiebra y nadie invierte un centavo, ni de fuera ni de dentro, porque nadie se fía de lo que pasa ahora mismo en la economía nacional. Y esa confianza para que circule el dinero, para que los inversores inviertan, para generar puestos de empleo, para montarte un negocio, para arriesgar el poco capital que tienes, el que tenga, o para salir de la miseria, todos los que están cayendo en la miseria en este momento, es decir, te lo da un gobierno que te genere confianzas. Y es función tanto de Lasso como de Arauz, depende de quién llegue a Carondelet, es decir, que emita esa confianza al pueblo ecuatoriano. Veamos, si no nos encontraremos con una repetición de una payasada, y me van a permitir la expresión, es decir, como la que hemos asistido estos más de 3 años y medio últimos en este país. En pocos segundos, ¿y la Asamblea Nacional qué va a jugar? ¿Qué papel, qué rol va a jugar? La Asamblea Nacional es digamos, un episodio singular en este momento. Quiero decir, la exministra Romo y algunos, digamos, fontaneros encubiertos de la política nacional en estos últimos años, es decir, plantearon estratégicamente el asunto de poner este método, digamos, Wester modificado, que es el que ha dado pie al modelo con el cual se eligieron los asambleístas en la primera vuelta. ¿Esto qué significó? Ellos pensaban, es decir, que si utilizaban el modelo anterior, posiblemente hubiese una mayoría absoluta o una mayoría por encima del 50% de candidatos correístas, o sea, de asambleístas correístas, tenían ese riesgo. Y decidieron poner este método que divide el voto de tal forma de que se ha generado, digamos, una Asamblea Nacional en este momento ingobernable, es decir, y ahí va a haber una parte bonita, entre comillas, esperemos que sea bonita, es decir, de la política en los próximos 4 años, y es la necesidad de que este país genere política de alianzas. El problema es que hemos vivido con un correísmo que era una máquina, digamos, avasalladora de votos, es decir, donde los asambleístas no tenían que negociar nada con los bloques, digamos, políticos alternativos porque tenían la mayoría y votaban con el brazo de madera. Y bueno, en este gobierno actual no hemos asistido a gobiernos, con lo cual ahí las prebendas ya sabemos que se han dado a base de repartir hospitales y cosas de ese tipo. Pues yo creo que en la próxima legislatura el gobierno de quien sea de Lasso, sea de Arauz, va a tener que negociar con las bancadas de la Asamblea, es decir, y esto va a significar que va a tener que negociar con otras opciones políticas, y eso es bueno para la democracia, Fernando. Por lo tanto, yo creo que hay un problema ahí para el Ejecutivo, pero al mismo tiempo es un problema que se destraba con democracia, con consensos y con negociaciones, y eso es posible que nos ayude en este país si se gobierna bien. Eso depende de quién llegue a Carondelet. Para terminar, simplemente digo que si es que nos están mintiendo los candidatos,
y llega uno de los dos que va a llegar a tener el 24 de mayo, significa que deberían tener la renuncia en el bolsillo, un pie en el palacio y un pie afuera, porque el pueblo no les va a aceptar y no les va a tolerar. Gracias, Decio. Buenas noches, muy amable por aceptar este diálogo. Gracias, amigos. Un saludo a todos los oyentes y gracias a vosotros por la invitación, amigos. Muy amable, gracias. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este miércoles 17 de marzo de 2021. Hemos analizado, hemos conversado con Decio Machado sobre la situación política y electoral del país, sus perspectivas. Volveremos el próximo día viernes para seguir hablando de varios temas que están en nuestra mesa de trabajo. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.